Bueno, entonces digamos que aquí estoy revisando tu tabla de qué, de restricciones. Entonces, vamos a ver qué tienes. A ver Listo. si la puedo descargar. Y la voy a abrir por otro ladito. ¿Qué estás viendo en pantalla? El Facebook, ¿Solo el Facebook? sí, solo me aparece el Facebook, la parte donde está la tablita. Y acá. Ahora sí ya apareció, ahora sí ya apareció solo la imagen. Bueno, entonces echemos un repasito ahí a lo que tienes. Dice para líquidos saturados. ¿Ahí qué quieres decir? Que la presión es igual a la presión de saturación, ¿no? Muy Sí, bien. señor, la presión que nos dan a nosotros igual a la presión de saturación, la temperatura que nos dan a nosotros o que nos da el ejercicio igual a la temperatura de saturación. Vale. Y lo que no me cuadró fue esto que está aquí entre los volúmenes. El volumen, lástima que no tenga dónde rayar. Aquí creo que puedo rayar. A ver si. En el caso de, en el caso de acá, el volumen será igual al volumen de F. O sea, todas las propiedades serán las propiedades de F. No, no es que la entalpía está entre HF y HG, no, es la de F, porque es un líquido saturado, es todo lo de F. Listo. Entonces eso tenemos que corregirlo. Entonces acá lo que son todos los de F tienen que ser iguales, ¿sí? Entalpías, energía, volumen, todos tienen que ser iguales a los de F, ¿cierto? Exacto, son los líquidos saturados. Y los vapores saturados aplica exactamente lo mismo que tiene acá, pero todas las propiedades son las de G para Y vapores para vapores saturados. sí son las de G. Para vapores saturados. ¿Sí? Listo, de vapores saturados. Bueno, para vapor sobrecalentado, Ujú. dice que si la presión dada es menor a la presión de saturación, es un vapor sobrecalentado, sí, esto es cierto. Ujú. Y Y si la la temperatura tiene que temperatura ser mayor. tiene que ser mayor a la temperatura, sí, es cierto. Si pasa eso, es un vapor sobrecalentado. Sí, tiene que cumplir esas dos. Y estos también están bien. Todos estos tres están bien. Bueno, al menos esto está bien. En Por líquido acá. comprimido. El líquido comprimido es al revés, ¿no? La presión dada debe ser Sí. mayor que la presión de saturación y la temperatura va a ser menor que la temperatura de saturación. Y todas las propiedades que tienen aquí deben ser menor a las de F como lo tienen, está bien. Ujú. Bueno, está bien. Vamos Bueno, bien. Ahí hay una, ¿cómo se dice eso? Como una notica que puse ahí, pues porque encontré por ahí en algunos ejercicios que pasaba y decían que cuando la presión que nosotros teníamos, o sea, que no la encontráramos en las tablas de líquidos comprimidos, o sea, que era muy baja, entonces teníamos que ir a las tablas de líquido saturado ujú. y buscarlas con la más cercana y con la temperatura que nos daban o que conocíamos. Sí, esto aquí sí no sé qué dice. ¿Dónde? Ah, Estoy eso aquí. es una formulita que dice que H es Ujú. igual a HF más la presión conocida menos la presión de saturación, que multiplica el volumen específico y todo esto a la temperatura que nos dan. Yo nunca he visto esa fórmula, yo no sé, no estoy seguro. Entonces esta la quitamos. Con temperatura conocida y me imagino que esto es como, en vez de un alfa es como una X. Eso, pues la verdad eso fue como algo que yo me inventé para darle o para no ponerme a escribir una por una, sino simplemente para darle Ah, ok. sí, como para mostrar qué era. Vale, pero es como cualquiera, me imagino que lo que quieres decir es que cualquier propiedad de estas. Sí, alfa puede ser cualquier propiedad de esta, del volumen, la entalpía, la energía, la S, que no me acuerdo qué es. Entonces, sí, yo creo que me imagino que es como un resumen de todo esto que ya habíamos dicho aquí en la parte de arriba, ¿no? Sí, Porque, pero esto entonces solamente cuando conocemos la temperatura y uno de estos valores específicos, ya sea temperatura y un volumen, o temperatura y una energía, o temperatura y una entalpía, o temperatura y una S, que no me acuerdo qué es. vale, si tengo la temperatura Entonces, y la propiedad que me dan es mayor que la propiedad G, es un vapor sobrecalentado, esto está bien.
Si la propiedad es igual a la de G, es un vapor saturado. Si está entre la de F y la de G, es un líquido, es una mezcla, muy bien. Si es igual a la de F, es un líquido saturado. Y si es menor que la de F, es un líquido comprimido. Está bien. ¿Sí? Sí. Está bien. Listo. Ay, Y la última, aquí dice que con presión o temperatura y calidad conocida es cuando hay, o cuando nos dan solamente, digamos, la presión y la calidad. ujú. O temperatura y calidad. Exacto, O presión o temperatura y temperatura. calidad, sí. Muy bien, si la calidad es 1, es un vapor saturado, está bien. Si está entre 0 y 1, es una mezcla, muy bien. Y si es igual a 0, es un líquido saturado, está bien. Y esta es la fórmula de la calidad, que se puede calcular Sí. con cualquiera de estas propiedades. Ujú. ¿Aquí qué dice al final? Esto es FG, eso es la parte de abajo. Pues para que no se me olvidara, pues puse que FG era igual a G menos F. G menos F, no. Es FG. Ah, sí, ok, que FG, allá entendí. Que FG es la resta del valor Sí, de sí, sí. la propiedad G menos la F. Aquí Sí, te menos la de falta, F. aquí te falta una fórmula de calidad que dice que la calidad es igual a la masa de la parte que está Ah, en fase de sí, esa no vapor la puse acá. Yo la sobre tengo la por aquí en masa otro total. lado escrita, que es masa de vapor sobre masa total, sí. Que es lo mismo que masa de vapor sobre masa de vapor más masa de líquido. Y lo otro que también tienes que tener presente es que cuando hay una mezcla, voy a hacer aquí un triangulito que voy a rayar encima de la fórmula. Ujú, Digamos que volumen específico es igual al volumen sobre la masa. ujú. Entonces, si necesitas, por ejemplo, déjame ver si puedo rayar con otra cosa. A ver aquí. O con otro color. A ver si aquí. Ah, no, no se ve muy bien. Pero digamos, si el volumen de líquido saturado es igual al volumen que ocupa el líquido saturado sobre la masa de líquido saturado. Digamos que esta fórmula se puede aplicar con todo lo de F y con todo lo de G. Digamos que el líquido saturado es el DF, el que queda en la parte izquierda del domo. Entonces, si tú tienes el BF y tienes la masa que está ocupando ese líquido, esa parte líquida en la mezcla, amor, puedes bajarle un poquito, porfa. Puedes bajarle un poquito. Entonces, si tienes una mezcla, vamos a dejarla por acá. Si tienes un recipiente en mezcla y una Ujú. parte de esa mezcla, pues obviamente estará en fase líquida La otra y, en gaseosa. y la otra en fase de vapor, fase gaseosa. Entonces, si tú tienes la masa, digamos, la masa que ocupa esa fase líquida y el volumen que ocupa esa fase líquida, tú puedes calcular el volumen específico de esa fase líquida. O al contrario, si tienes el BF de tablas y tienes la masa que está ocupando la fase líquida, puedes hallar el volumen que está ocupando la fase líquida. Ah, ya. Y Pero lo eso es mismo específicamente para la líquida, ¿no? O sea, me y tendrían que también dar, para la por de ejemplo, el vapor. volumen del líquido, ¿sí? Ujú. Ah, ya igual la masa del líquido es tal. Tienes que tener dos propiedades. Lo que pasa es que en el caso de esta, digamos, en el caso de esta sale de tablas casi siempre. Entonces tienen que darte alguna de estas dos para hallar la otra. ¿Sí? Y así como sucede con la parte líquida, también sucede con la fase de vapor. También Es lo sucede con mismo. el valor de G. Con el valor de G. Si tienes el BG y te dan la masa que está ocupando la fase de acá, la fase de vapor, puedes hallar el volumen que está ocupando la fase de El vapor. volumen del vapor. Ujú. Listo, eso sería todo. Ah, ya pues. Entonces, ay, escucha, ¿qué las hice? ¿Qué se me dijo? Bueno, yo la tabla donde las tengo escritas. ¿Sí? Acá está. De esta tabla, corrijo lo que es el líquido saturado y ¿pongo qué? Los volúmenes, o sea, los específicos, volumen, energía y entalpía, iguales al volumen, energía y entalpía, ¿sí?
Sí. Para líquido saturado. Y para vapor, entonces igual, quito eso de que el volumen esté en medio de volumen F y volumen G, ¿sí? Sí, porque así como tú lo tienes escrito, es una mezcla. Que el volumen está entre el valor de F y el valor de G, es una mezcla. Mira, mira que eso es lo que escribiste por aquí abajo. Ah, es que ya taché, pero eso lo tenía escrito por aquí abajo. ¿Listo? Aquí están, sí, en mezcla líquido-vapor. Bueno, Inge, lo tengo que dejar porque tiempo es oro. No, listo, profe. Muchas gracias. Voy a corregir Bueno, eso y ya quedó listo ahora sí. listo, vale. Hasta luego. Gracias, profe. Vale.